Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos de nuevo aquí en este podcast informal en un bar que se llama A través de la ventana de recursos humanos. Nuestra intención, la repito como siempre, es traerles a ustedes información muy actualizada de qué es lo que se requiere para enaltecer el área de recursos humanos y obviamente que esto tenga un impacto en las empresas y que tenga un impacto en la sociedad también. El día de hoy, pues estamos de manteles largos. Traemos un invitado de primerísimo nivel que nos interesa muchísimo saber su punto de vista de recursos humanos dentro y fuera de recursos humanos y en la sociedad, porque hay muchos impactos de esta área pues que se tienen que considerar. ¿Y quién mejor que nuestro invitado del día de hoy? Un personaje, como digo, de primerísimo nivel, de lujo, también polémico, por qué no decirlo, con mucha información y experiencia de toda la vida. Y pues aquí esperemos pasar con él un agradable rato. Salud. Gracias, salud. Adelante. Pues bueno, nomás les presento. Su nombre es Javier Villarreal Gámez. Él es nativo de Ciudad Obregón, Sonora. Somos Paisano paisanos. Son paisanos, sí, De sí. Ernesto, sí. Pura figura, nace en Obregón, ¿no? Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Aunque la iniciaste en la UNAM, Sí. terminaste aquí en Sonora, ¿no? Sí, sí. Miembro de la CTM desde 1982, desde los tiempos, o fuiste invitado por Norberto Ortega, tengo entendido. Sí. 5 años como dirigente de la Federación Obrera Juvenil hasta 1987. Del 85 al 88 fuiste regidor con el Temo Valderrama. Digo, los que se acuerdan del Temo Valderrama, a mí no me tocó, yo iba ¿Cómo naciendo. no? Sí. En el 86 fuiste secretario general del PRI en Hermosillo. En el 88 fuiste secretario de capacitación del PRI estatal. Del 89 al 95 fuiste representante de los trabajadores ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Del 94 al 97 en el Instituto del Deporte y la Juventud de Sonora. Ahí sí, caray, dije. De Hermosillo. De Hermosillo, ok. Y del 97 al 2000 fuiste diputado local, ¿sí? Del 99 al 2005, secretario general sustituto del Comité Estatal de CTM. Pero en el 2010 ya te hicieron el secretario general, ya cuando se retiró don Francisco, ¿no? Bojorques. Don Francisco Bojorques. Del 2016 al 2022, secretario del Trabajo del Comité Nacional de CTM. Y actualmente eres el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica de CTM. No me queda más que darte la bienvenida, Javier. Digo, son muchos años de amistad y de trabajo que tenemos ya, al igual que con Ernesto. Y como bien dijo Ernesto, pues es una chulada tenerte aquí. Muchas gracias. Así que, Sí, en el Comité Nacional nada más soy subsecretario de Trabajo del Comité Nacional. subsecretario. Perfecto. Sí, muy completo. Me hiciste acordar algunas etapas que Ya no te acordabas. que no tenía muy presentes. ¿Cómo Y dices? viendo, creo que la segunda diputación no salió, la segunda... No, Fui diputado recientemente del 2015 al 18, de nuevo. ok, local. Sí, diputado local, de manera que fui en 2 ocasiones. Y creo que fuiste senador suplente. No. Ese fue Bojorques. Eso fue Bojorques Mogaray. Con otro de Obregón, don Eduardo Burs. Eduardo Bush fue suplente 2 años y titular 4 años, o sea, le fue bien. En la Le fue fiesta. muy bien. Sí, porque Eduardo llegó a la gubernatura y entonces Francisco Bojorques llega Lo suplió y a lo ser el eligió senador. como Así es. Correcto, así es. Muy bien. Pues Precisado. adelante, oye, ¿qué más quieren del lujo? Pues, ¿no? Entonces, Y lo interesante es la polémica, vamos a generar polémica. Sí, creo que lo más importante de toda esa trayectoria que ha tenido muchos accidentes es la oportunidad de tener la experiencia de las relaciones laborales, de hacer sindicalismo, de formar a muchos líderes, de formar muchos sindicatos. Aquí solo les habría mucho que decir, pero curiosamente yo antes de ser dirigente sindical formé muchos sindicatos, a lo mejor no menos de 20, 25 sindicatos, y curiosamente me vi precisado a formar un sindicato y se crearon las condiciones donde yo fui dirigente porque me habían expulsado a mí de la CTM, entonces... ¿A poco? Sí, no. Esa sí, no me la sabía yo. Tengo mi parte... En los 90, ¿no? Que usted y Francisco, creo. 95, 96, por ahí, cuando llegó un dirigente estatal, antes de Bojorques, y entonces
Las reglas eran ser dirigente de un sindicato para poder estar en la federación, reglas que impuso arbitrariamente el dirigente y tener un contrato colectivo de trabajo. Entonces, formé un sindicato y parece que al mes logré la firma de un contrato y entonces ya me presenté y no le digo, ahora sí, córreme. Y entonces ya después, bueno, se vinieron los demás detalles. Muy interesante, una vida muy intensa, llena de muchas experiencias que ya comentaremos ahorita en el curso de la plática. Una cosa interesante es, por la experiencia, los años, precisamente es la formación de líderes sindicales a través de mucho tiempo. Y también, pues ahora sí que la relación con muchos líderes de recursos humanos y de relaciones laborales, ¿no? A través de todo este tiempo. Sí, y además una relación muy, muy enriquecedora en muchos casos, complicada en otros, pero en lo general una buena relación, porque nos damos cuenta a fin de la película que somos compañeros del mismo camino, de un mismo proyecto, que la empresa crezca, que haya un buen ambiente de relaciones laborales, y eso nos compete a ambas partes, a empresa y a sindicato. Y por supuesto hemos tenido aquí experiencias donde hemos tenido a veces la compañía del gobierno y a veces lo hemos hecho sí, a un lado y hemos avanzado. Yo recuerdo que eso sucedió mucho por allá en el 94, después de unos conflictos muy fuertes del 90, que Ernesto debe acordarse muy bien de grandes huelgas aquí en Hermosillo. Sí, cómo no. Después se vino una falta de inversión y por allá en el 93, 94 de pilón se vino la crisis aquella. Estaban ya cerrando muchas empresas y entonces hicimos equipo. Cuando una empresa iba a cerrar, dice, ¿sabes qué? Recorta el personal, te vamos a ayudar en lo que necesites, pero no cierres. Hicimos un equipo muy interesante. En aquel entonces me acuerdo que se formó una comisión del empleo que lo dirigía Javier Gándara Magaña y a mí Ivo Jorge me propuso por el lado de la CTM. Hicimos un equipo muy interesante y ha habido así altibajos, pero en lo general creo y estoy segurísimo que la clave está en la comunicación, en entendernos como compañeros de un mismo proyecto. No veo de otra manera. Sí, al final de cuentas estamos en el mismo barco pero con diferentes tareas cada uno, ¿no? Y es la parte que hay que entender, ¿no? En una organización, tanto sindicato como recursos humanos tienen un rol que deben de aprender a jugar o que deben de aprender a desempeñar, porque si no, la empresa se va al hoyo, ¿no? Y si falla uno o falla el otro, ¿no? Entonces, aquí, porque también hay fallas por los dos lados y hemos tenido muchísimas experiencias al respecto. No, y la cosa es que o aprendes a verlo como esa conexión que tiene que haber entre sindicatos y empresa, o lo empiezas a ver como adversarios. Y ahí es donde se hacen muchos los conflictos, ¿no? Porque no se entienden las necesidades de cada quien. Sí, definitivamente. Y son idiomas distintos, lecturas distintas, y mientras se ponen de acuerdo, el barco se va yendo a pique. Y creo que esto ya lo aprendimos lo suficiente, pero vienen nuevos retos como esta reforma laboral, como la pandemia misma. Han cambiado las cosas enormemente en las últimas décadas. Hay problemas de depresión, bueno, hay nuevos fenómenos sociales, la drogadicción, las adicciones. Entonces, todo esto lo tenemos que ver de manera conjunta, tanto los departamentos de recursos, los ejecutivos pues, de recursos humanos y también los dirigentes sindicales. Sí, yo creo que tiene que modificarse, ¿no? El tipo de liderazgo, tanto sindical como de empresarial, digámoslo así, ¿no? Sí, es un imperativo hoy más que nunca. Pareciera que cada vez se requiere más y qué bueno que podemos charlar tres personas que tenemos mucha experiencia al respecto y que podemos compartir con nuestros amigos estas experiencias para que en el escenario actual nos sirvan con la experiencia que tenemos para poder enfrentar los nuevos retos que no son nada sencillos, Ernesto. La verdad son bastante complejos. ¿Tú qué oportunidades o qué áreas de oportunidad ves como sindicato que nos faltan recursos humanos para ser exitosas a las organizaciones? Ahorita estás hablando de que tenemos los retos que vienen con los cambios legislativos, con los temas de salud pública, obviamente temas de gobierno, etc. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué oportunidades tiene recursos humanos para que la organización sea exitosa? Pues mira, creo yo que si en su tiempo, por ejemplo, uno de los conflictos era de que muchas empresas no aceptaban un sindicalismo activo, por ejemplo.
Ahorita ya no es el problema. Afortunadamente en Hermosillo es lo más normal del mundo. Hay otras ciudades del estado que tienen menos actividad, pero ante el reto de la reforma laboral que establece una serie de condiciones como la legitimación de contratos, como las constancias de representatividad y muchos aspectos muy interesantes, está cambiando las condiciones en un proceso, yo diría, muy, muy intenso, que primero se hablaba de 4 años, pero administrados de una manera muy curiosa, porque de esos 4 años han pasado casi 3, y sin embargo no se ha asumido el reto de la reforma laboral de manera completa, y hablábamos de que el 1 de mayo de este año ya se iba a aplicar en Sonora la nueva justicia laboral, y se pasó para el 3 de octubre. De todas maneras, se me sigue haciendo muy pronto a mí, ante la ausencia de un conocimiento pleno. Es hora, aunque no nos reunimos, ejecutivos de personal y sindicatos, o dirección de empresas y sindicatos, para conocer el impacto, pero no conocerlo cada quien por su lado, conocerlo de manera conjunta, porque nos afecta a ambas partes. Y tenemos que tomarnos de la mano para enfrentar los retos que implica la reforma, y que a veces mucha gente no se explica, por ejemplo, que es parte de tu pregunta. Es decir, ¿por qué? Tú dices, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer entre los ejecutivos de personal en los nuevos tiempos? Los nuevos tiempos implican esta legitimación, y alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué demonios se inventó esta legitimación? Porque antes había, y no antes, todavía sigue habiendo la figura de los contratos de protección, que se firman a espaldas de los trabajadores. Entonces, los diputados legisladores dicen, a ver, vamos a cambiar la cultura laboral, que ha sido de simulación por muchos años, a que sea una auténtica representación, que además también viene en algunos capítulos del TEMEC, más que del TLC. Entonces, se firmaba un contrato de protección a espaldas de los trabajadores. Ahora se quiere que los contratos que existan realmente sean legítimos, que los trabajadores lo asuman y los reconozcan. Y luego el otro tema es las constancias de representatividad. ¿Por qué te piden una constancia, o te van a pedir ahora una constancia para poder solicitar la firma de un contrato al emplazar a huelga? Si no tienes las constancias de representatividad, no puedes emplazar a huelga a una empresa exigiéndole la firma de un contrato. ¿Por qué? Porque era muy común antes que los líderes emplazaban, todavía sucede, menos ahora que antes, pero sucede que un líder mañoso emplaza a huelga a una empresa exigiéndole la firma de un contrato, y en el camino se pone de acuerdo con la empresa, le baja una lana, y esto pues realmente mantiene a las empresas en un ambiente de depresión, acosados por este tipo de líderes, y a veces incluso caían en la práctica de firmar un contrato de protección para que no los estuvieran molestando. Esto con la constancia de representatividad se impide. Pero luego, por hablar, la constancia tiene, ustedes saben, una serie de aplicaciones, pero ¿qué va a pasar? Que de repente las empresas se van a ver, digamos, precisadas a enfrentar procesos de certificación de esta constancia de representatividad, y van a tener en sus instalaciones urnas con cierta frecuencia, y es lo que tenemos que platicar con las autoridades para que no se abuse del modelo. Es decir, que quien realmente va a plantear esto no abuse. Esto sucedió en alguna ocasión, Ernesto, que aquí en Hermosillo, creo que te tocó saber de esto. Estoy hablando de hace más de 20 años, en que más o menos alrededor de 20 años, donde había varios dirigentes que emplazaban a huelga por la firma de contratos, y entonces hubo que detectarlos y decir, a ver, señores, vuelven a emplazar a huelga y no firman un contrato, y va a ser la última vez que aquí en la autoridad les admitamos un emplazamiento a huelga, y se detuvieron con eso. Pero eso implicó mucha lucha. A mí me costó muchos golpes, porque yo siempre he combatido la figura del contrato de protección y la extorsión o el chantaje, y hay mucho líder que no le gusta. Por eso de la CTM hicimos una limpia de muchos dirigentes, y eso pues no ha sido fácil. Por eso en algún aspecto yo celebro la nueva reforma. Lo que no comparto es que no se aplique adecuadamente y que se abuse de la figura. Y por otro lado, volviendo a tu pregunta,
¿Qué podemos hacer en estos nuevos escenarios? Muchas cosas. O sea, creo yo, primero conocer el impacto completo, pero no que nosotros nos capacitemos por separado y ustedes por separado. Creo que debe ser una capacitación conjunta y un intercambio de opiniones, de una manera franca, abierta, para ver qué está mal, qué podemos plantearle a la autoridad. La autoridad yo advierto una buena disposición, porque ellos mismos, si nosotros tenemos algunas dudas, imagínense los que van a aplicar, ellos también no conocen el mercado de trabajo suficientemente Nunca bien. han trabajado, yo creo. Muchos de ellos exactamente no tienen la experiencia en las relaciones laborales, entonces a mí me ha tocado, y ustedes también, tener que orientarlos, tanto a los nacionales como a los locales, salvo excepciones muy, muy honrosas, hay que explicarles cómo funcionan las relaciones laborales. Creo que si nos capacitamos de manera conjunta, si tenemos una comunicación, podemos enfrentar de manera más exitosa los retos, no solo de la reforma laboral, sino los nuevos escenarios que estamos viendo de violencia, de inseguridad, de adicciones, de depresión, de muchos problemas, incluso de mala educación financiera. Por ejemplo, ustedes pueden tener un grupo de 500 o de 1000 trabajadores y es el lunes y son las 6:30, 7 de la mañana, no saben cuántos van a llegar a tiempo, y los que llegan no sabes cómo van a llegar, sobre todo las mujeres, si vienen llorosas, si vienen con problemas de depresión. Entonces, ¿cómo está esa gente produciendo? ¿A poco no es importante asomarnos un poco más y preguntarles cómo se sienten? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuál es su situación familiar? Ir un poco más allá de decir, checaste a tiempo, métete a la línea de producción, pero ¿cómo vas? Si esa señora va con problemas de que ya la guardería no le recibió al niño, pues la mujer está trabajando ahí. Ya no está la guardería. Ya no está la guardería. Esa madre trabajadora está la mitad ahí, la otra mitad de la cabeza la tiene ya pensando en su bebé. Pero son todos los elementos que te mencionaba, adicciones, depresión. Entonces todo eso te genera un ambiente que tenemos que abordarlo con madurez, con mucha seriedad, para compartirnos de manera conjunta lo que está sucediendo y poco a poco, porque es más, ni el gobierno le entra bien, ustedes tampoco tienen la capacidad y nosotros tampoco, o menos. Quizá entre los tres podamos detectar, sobre todo entre nosotros dos, RH y sindicato, detectar más o menos los problemas, aplicar cuestionarios, una serie de figuras y conducir el proceso. Y en su momento, cuando sea oportuno, hablarle a la autoridad, pero para que realmente ayude, no para que simule que va a ayudar. Porque en la autoridad hay muchos programitas que luego están nomás como de figura, porque si una sola empresa les llevara todos los casos, ya los topaste. No tiene capacidad de atención. ¿Y crees tú que Recursos Humanos está preparado para eso? Porque mi impresión, y desde lejecitos, porque ya no estoy dentro de las empresas, como que Recursos Humanos se ha recluido en las áreas administrativas, transaccionales de Recursos Humanos, pero y se han salido del piso de donde tiene que suceder ese contacto diario, constante con la gente. Yo te puedo afirmar que no. La situación nos rebasó, sin duda, empezando con RH. O sea, porque ustedes son la línea ahí de contención, la primera. No pueden tener lo que hace 30 o 40 años había, donde el Ejecutivo de Recursos Humanos sabía quién era quién. Ahorita llegan masas de trabajadores y no saben ni cómo vienen. Lo importante es que atender los reclamos del área de producción que te lo están pidiendo, y en honor a la verdad, yo diría, no advierto yo que estén ni medianamente preparados ante los nuevos escenarios. O sea, sí requiere de la necesidad de sentarse y decir, a ver, ¿cuál es la realidad? Incluso hacerlo con trabajadores que participen, no solo el líder, porque el líder pueda no tener mismo conocimiento, y ver los casos en particular, a ver, ¿quiénes son el segmento de las mujeres que fueron agredidas? ¿Quiénes son las que tienen hijos con adicción? Imagínate una mamá que tiene hijos con adicción. Ese es otro problema. Puede ser que su marido no la golpee, o no haya violencia de ningún tipo, ni física, ni psicológica, ni económica, ni verbal, pero sí sus hijos tienen problemas. Entonces, la colonia cómo está, o sea, yo siento que todo el entorno rebasó la capacidad que en otro tiempo tenía Recursos Humanos para más o menos atender a la gente. Entonces,
se requiere primero conocer la realidad y administrar este entorno tan adverso de la mejor manera posible. Primero conociéndolo, primero aceptando que existe y tercero buscando de qué manera podemos enfrentarlo conjuntamente. Esto no es sencillo y siento yo que los ejecutivos de personal, lo siento cada vez, incluso a ellos, cada vez más presionados. Hemos platicado con frecuencia con muchos de ellos y reconocen que es muy grave el problema, pero hasta ahí no hay recursos en las empresas, no destinan las empresas ni siquiera para la capacitación, mucho menos para la atención y para la nueva forma de enfrentar estos escenarios. Menos aún la relación con las autoridades de salud y demás. Ahora con los cambios de la norma 035, ¿no? Todo esto. No, ¿Crees que se va a poder atacar ese tipo de problemas? Fue muy oportuna la norma, pero pues la vieron pasar la gran mayoría de empresas, porque más implica inversión. Creo que es lo que a veces nos desespera, creo que ustedes compartirán conmigo eso, de que los legisladores y el gobierno diseñan un mundo mágico en la ley y en las normas y demás, que no se puede dar en la realidad. Dime qué empresa cumple esa norma al 100% y desde ahorita te digo que no vas a encontrar una sola que lo cumpla realmente. Y muchos dirán, con cierta razón, es que si me pongo a cumplirla, pues no voy a trabajar. Entonces el escenario que tenemos ahorita, de lo que se está comentando, es el afectado es el trabajador. Sí, sin duda, pero indirectamente la empresa también. Por eso te digo que medianamente tenemos que, ahorita estamos en un escenario, me parece muy oportuno abordarlo ahorita nosotros, es un escenario donde no se está abordando la problemática. Okay. El que la abordemos no quiere decir que la vamos a resolver, pero el solo hecho de abordarla conjuntamente, yo aspiraría a que redujéramos un 50% de los impactos negativos de eso. Y eso te traería mejor ambiente de trabajo, más productividad, mejores condiciones para el propio trabajador y su familia, mecanismos de orientación para la gente para que gradualmente se vayan dando los resultados. Y no quiere decir porque ya lo hiciste una vez, ya no tienes que revisarlo, retroalimentarlo de nuevo. Uh-huh. Pero el solo intentarlo es valiosísimo y creo que ahorita no se está haciendo. O sea, ¿tú crees? Nada. Yo me acuerdo muy bien cuando en los 90s que mencionas o que mencionaste la crisis aquella, hubo esfuerzos muy interesantes en donde estaban los sindicatos, las empresas y las cámaras, por decir algo, que hacíamos eventos sí, tripartitas sí, donde discutíamos los temas y podíamos avanzar o entendernos un poquito mejor lo que estábamos pensando. ¿Crees tú que ese modelo pudiera de nuevo utilizarse o eso es lo que dices tú de unirnos para hacer eso? Fíjate que en aquel entonces el problema era el conflicto de las relaciones laborales, es decir, había una situación, digamos, de enfrentamiento entre sindicatos y empresas. Ahorita la problemática no es esa, afortunadamente, pero el problema yo diría que es mayor por el entorno de inseguridad, de violencia, de depresión, en fin, todo eso. Aparentemente, al no haber conflictos obrero-patronales, pareciera que todo está bien, pero no, o sea, abajo de la alfombra hay muchísimos problemas que no se están atendiendo adecuadamente y creo que es un escenario distinto. Luego, entonces, tu pregunta, ¿es necesario? Por supuesto, es más urgente ahorita que antes. Okay. La ventaja antes es que sí había el riesgo de paralización, ahorita no la hay, pero el fenómeno sigue creciendo y entonces es lo que a mí en lo personal me preocupa. Incluso a mí me gusta recordar, y más con la experiencia que tú tienes en Ford, que cuando arranca la planta Ford, por ejemplo, arrancó prácticamente con un contrato de protección. Para la empresa era lo más normal del mundo, pero para la gente de Hermosillo no. Y entonces se dio un choque ahí de que, oye, ¿cómo un líder que nadie conoce? ¿Te acuerdas que era alcalde de Cuautitlán? De Cuautitlán, sí. Y que nadie lo conocía aquí. Y a mí me iba a ver mucha gente y finalmente yo salí muy coscorroneado en aquel entonces. ¿Por qué me metía? Bueno, pues la gente nos venía a ver. Finalmente cambian aquel líder, entra Héctor Uriarte, un sonorense, nombre, hace más o menos buen papel aquí, pero estaba muy joven, muy brioso y muy conflictivo. Y finalmente, aunque hizo buen papel a nivel nacional, las cosas se le complicaron por su inexperiencia. Uh-huh. Y luego hubo un cambio, donde viene un tercer dirigente, ¿te acuerdas?
Y ese tercer dirigente luego se llenó de joyas y de otro. Y entonces empezaron los problemas. No, Hermosillo no se le acababa, ¿te acuerdas? Sí. Problema tras problema. Y yo ahorita a distancia, Ernesto, trato de entender, bueno, que la empresa tenía cierta razón. Porque sindicalmente nuestra organización no ponía las condiciones de operatividad. Y entonces todo eso pasó 86, 87, acuérdate, 88. Sí, ¿cómo no? Y el 90 como que descansó un poco la FORE y se viene el broncón con el resto de empresas. Pero terrible. tuvimos a raíz de esa situación una huelga, la primera huelga de Hermosillo y la única que hubo, 87, ¿no? de 39 días, me acuerdo perfectamente bien, y con indicadores muy, muy malos, ¿no? Había una rotación de 43.7% anual, Sí, era sí. una barbaridad, con salarios muy bajos, y sí, o sea, se empezó de cero, pero se tuvo que modificar el rumbo, se tuvo que modificar la Sí. trayectoria, ¿no? Para Yo- que fuera más auténtico todo el proceso Pero laboral fíjate, ahí. en 5 años más o menos, en esto se dio, por eso, para quienes nos ven y nos escuchan, en esa etapa, 87, 91, por poner, 90, 91. 90, sí. En esos 3 años fue tan intenso que se tranquilizó la FORE, pero luego se incendió el resto, en parte porque no había sindicatos en las maquiladoras y hubo una huelga de una semana en un complejo maquilero de Hermosillo y de ahí se vinieron conflictos en maquiladoras y bueno, se vino todo un relajo donde finalmente terminó el año 90, que fue terrible, una huelga de una semana en un complejo maquilero, luego la huelga de los BH, primero en marzo la huelga de los BH, luego en junio la huelga de las maquilas y en septiembre, octubre huelga masiva de 88 empresas. Fue terrible y el 91 cero inversiones, 92 cero inversiones, dijimos, Claro. algo está fallando aquí. Y el 92 fue cuando armamos aquel comité de productividad, donde ya entró el gobernador Abel Trones, entramos con Cadena Veró, ¿te acuerdas? Y armamos ese encuentro ya entre sindicatos, empresas y gobierno. Pero ya en el 94 ya hicimos un lado el gobierno y ya éramos nada más sindicatos y empresas. Avanzamos muy bien y creo que ahorita, volviendo al tema de la pregunta, ahorita es un imperativo no por el conflicto laboral. Sí es necesario atender el tema de las relaciones laborales en el nuevo marco de justicia laboral, porque yo creo que en esta prueba y error va a haber más errores que aciertos y es necesario, imperativo ahorita abordarlo esto, pero también abordar el tema que les he mencionado de el ambiente adverso en las colonias, en las comunidades, que te genera gente muy estresada que llega a los centros de trabajo y con cierto grado de depresión. Hay un problema que incluso yo lo he comentado, no sé si que sea oportuno aquí, pero de repente todos nos preguntamos, ¿de dónde viene esto? No sé si tú lo has hecho. Sí. ¿Por qué las cosas cambiaron? Yo tengo una teoría así media, a lo mejor... Pero, y hay algo muy interesante, y te lo digo porque yo nunca lo he dicho, pero seguramente alguna vez lo pensé. Recursos humanos a veces se puede escudar en que yo no puedo resolver los problemas ¿sí? particulares. Pero son errores. Entonces, exactamente, ¿no? Y es algo que las leyes de alguna manera quieren que le entres a eso, ¿no? Como empresa, como RH. Como sindicato, ¿ustedes están haciendo eso actualmente? Y es pregunta porque no lo sé. Sí, lo estamos conociendo. Hemos tenido eventos de capacitación y de abordaje a estos temas. Lo hicimos en su tiempo, incluso con algunos funcionarios del sector salud, pero no pasamos de ahí, porque a la hora de platicar con las empresas lo entendían, pero no les autorizaban ni los recursos ni el tiempo para atender esta problemática que fue creciendo y ahorita la verdad es que nos ha rebasado a todos. Hombre, yo he sacado gente que dentro de la línea de producción se está haciendo su cigarro a marihuana. No puede ser eso. O sea, los focos en la FORE, acuérdate la epidemia de focos, en los baños de la FORE había focos. No, y no era por la oscuridad, ¿no? Y ese era un asunto nomás, había muchos. Sí. Había camas en los almacenes, en los racks había camas. Pero fíjate que más que la historia, que obviamente ayuda un montón para
posicionarte en la situación actual, porque hubo actividades que funcionaron bien. Ahora yo creo eso, yo veo un recursos humanos muy enclaustrado en sus 4 paredes de recursos humanos, Sí. dejando el piso libre, pero aún más, algo que mencionabas tú ahorita, dejando esa relación que tienen que tener con las instituciones externas, cámaras externas, gobierno inclusive, para poder estar conectado con lo que está sucediendo y entonces juntos actuar. O sea, siento que falta eso. ¿Cómo lo ves Yo tú? te diría ahorita que mencionas las cámaras, yo lamento que ahorita los organismos empresariales no tengan el activismo de otros tiempos. Creo que ha venido una cierta apatía y eso no es saludable. Yo recuerdo algo que no crean que es broma. Una vez me dijo algún dirigente de Canacintra: oye, Javier, hagan algún desmarque, pues, papá, y hagan algo porque no se paran ni las moscas. No digas el nombre, por favor. Nos está escuchando, eso sí. Y finalmente, pues sí, curiosamente, al poco tiempo hubo algún problema y mira, hijo, ya está lleno. Pero bueno, hoy por hoy, los organismos empresariales han entrado como una cierta zona de confort, no solo los organismos, también los ejecutivos de personal, de tal manera de que se van por la producción a como salga, con los costos que implica la rotación, el ausentismo, las fallas en la productividad, como pensando que de esa manera sale más barato, pero a la postre sale más caro, porque de repente los... Sí, me hago güey por un lado y me atiendo por lo que me pagan, ¿no? Sí, y entonces esa zona de confort en la que entran los ejecutivos de personal, pues nos lleva a eso que decías tú. A mí no me importa lo que pase en la casa o en el entorno, y eso no es posible, pues. Es engañarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, hoy más que nunca, porque esto se va agravando. Entonces el tema es que yo les iba a comentar ahorita que el problema de a dónde hemos llegado, les decía, ¿por qué? Cada quien tendrá su manera de interpretarlo. Yo creo que el cambio, pues, de las políticas, y no porque me ponga ahorita muy anti neoliberal ni por el estilo, pero sí se dio un proceso de cambio donde antes el Estado era más fuerte que el mercado, y la doctrina neoliberal a nivel internacional, porque fue una ola que arropó a todo el mundo, implicó que se fortaleció el mercado y se debilitó al Estado. Y con ello, al fortalecer el mercado, se fortaleció el aspecto de la moneda, del recurso. Era más importante el dinero y lo material que los valores, que los principios y demás. Eso nos lleva a que la gente, y pongo yo un ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿a dónde va, Javier? Cuando yo veo un funcionamiento popular de Infonavit donde una señora dice, oye, mi refrigerador hace hielitos y el tuyo no. En mi casa hay una pantalla plana y en tu casa no. Mi niño tiene un celular mejor que el tuyo. Y eso nos lleva a un consumismo exacerbado. Le deben a todas las, no voy a decir marcas aquí, pero a todas los comercios. Y entonces ese endeudamiento, justamente ahora que hablamos del cobro, ¿cómo se llama? La retención de salarios. Sí, de salarios. Ese endeudamiento excesivo te lleva a un estrés. Oye, pues no te alcanza. Y el estrés, pues se resuelve frecuentemente con las adicciones. Y las adicciones te llevan a la violencia. Fíjate el círculo, ¿no? Perverso. Sí. Círculo vicioso. De esa violencia intrafamiliar y demás viene, pues de ahí la depresión. Y en algunos casos el suicidio, que no son temas menores tampoco. Y que ha crecido mucho el nivel, ¿no? Entonces, todo este círculo vicioso tenemos que combatirlo con un círculo virtuoso que vaya poco a poco atendiendo al revés. Primero las causas para prevenir las adicciones, para ver, primero educar aquí, y es un tema muy, muy importante. A ver, el Ejecutivo de Recursos Humanos sabe muy bien cuánto le llega a la bolsa al trabajador. Y si le descuentan de esta tienda y de la otra, y aparte de Infonavit y Fonacot, que son de cajón, 3 o 4 más, y algunos créditos de nómina, ese trabajador está estresado. Pero si aparte no le damos la educación financiera
que requiere, y eso sería uno de los grandes retos, pues ese trabajador nunca se va a poder administrar y siempre va a andar emproblemado. Y luego, sin pensar de lo que pasa en la colonia, donde van y empeñan el mismo aparato que sacaron fiado, y al rato ese trabajador está huyendo de la realidad y terminan mal las cosas. Por eso creo yo que el tener trabajadores sanos, no solo físicamente, sino mentalmente, ¿no? es un gran reto, y creo que lo tenemos que abordar conjuntamente con los nuevos escenarios de la nueva ley, pero también con los nuevos escenarios de la violencia, la inseguridad, las adicciones y el relajo que tenemos en la comunidad. Entonces, es un gran reto y lo tenemos que abordar conjuntamente. Creo que es bien importante lo que estás diciendo, y a veces o muchas veces no se entienden las necesidades que tiene la gente, que de lo que estás mencionando, las necesidades que tiene la empresa, ¿no? Porque también tiene las necesidades de productividad, ¿no? de eficiencia, eficacia, pero también las necesidades del sindicato. Y yo creo que muchas veces no se entiende. Por ejemplo, tú me dices, no, pues necesitamos estar atentos de la salud mental de los trabajadores, pero para eso tengo que educarlos y tengo que prepararlos y tengo que demás. Pero la empresa puede pensar, puta madre, pues lo que significa eso es que tengo que hacer un paro. Para hacer eso impacta la productividad. ¿Cómo sientes esa falta de equilibrio entre las necesidades de los tres? Fíjate que hay afortunadamente nuevos mecanismos que no implicarían mucho tiempo. A lo mejor pequeñas cápsulas de 10, 15 minutos al día no es tanto en un determinado tiempo, y después ya inducidos y motivados en eso, se pueden manejar desde pequeños videos que mandes vía celular. Ustedes tienen los celulares. O sea, uso de tecnología. La tecnología, a través de las redes de WhatsApp o de la comunicación que tiene la empresa, que tiene los celulares de todo el mundo, les puedes mandar cápsulas de información, orientación de cómo. Eso no lo hemos hecho, por ejemplo, se me ocurre ahorita, pero creo que eso es un mecanismo. Y el otro, a través de conferencias que se pueden manejar vía Zoom de las diferentes empresas, y particularmente detectar los casos especiales. A ver, ¿quiénes son los que llegan tarde? ¿Quiénes son, los que faltan? Detectarlos y empezar a hacer tiros de precisión con ese segmento empezando. Y luego preventivamente con el resto. Creo que se puede trabajar. Lo malo es no hacer nada. O sea, lo que pasa es que volvemos al punto de que si recursos humanos no está en piso, pues no va a detectar cuáles son los puntos. Y la tecnología, pues a lo mejor la pueden tener, pero no la usan para lo que debería ser. Sí, entonces. Y viéndolo del otro lado, y no estaríamos haciendo lo que a la autoridad le compete. Es decir, en todo lo que es salud mental o lo que es bienestar, pues está la Secretaría de Salud, está el Seguro Social, ISSSTE, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú esa parte? Yo creo que muchas empresas dicen, no le voy a meter, voy a hacer una plática al año porque a lo mejor en algún lugar de la ley, ahora con la norma 035, me piden tener ciertas cosas, lo mínimo e indispensable para no afectar mi productividad, para no incrementar mis costos. Y entonces, ¿y la autoridad? ¿Cómo ves esas instituciones que son las que deben de ayudar al trabajador en este tipo de temas y con los cuales muchas empresas se escudan también? Sí, pero la verdad es que me apena mucho decirte, pero las instituciones del gobierno han ido, pero con mucho de más a menos. Es decir, para donde voltees, si hablas del Seguro Social, está mal, está peor que antes, pero mucho. El Infonavit también. El Fonacot quizá haya hecho algunos esfuerzos importantes, pero las Afores ahora hay nuevas disposiciones que ojalá que puedan, digamos, aplicarse como se plantearon. Pero en materia de salud, por ejemplo, de salud mental, no. Bueno, las guarderías, todo lo que es institucional, desgraciadamente, la atención a las mujeres, los centros esos de refugio y muchas políticas de prevención a la violencia han reducido presupuestos o han desaparecido. Entonces, lamento decirte que si asumimos la posición de que le toca al gobierno, ya quisiéramos que el gobierno realmente
se ubique primero en su responsabilidad y que sea un gobierno honesto. Pareciera que ahorita estamos a nivel federal y ahora estatal ante el riesgo de políticas populistas pero que descuiden a su vez la atención a las instituciones. Es decir, ¿de qué sirve decir, a ver, voy a dar becas, voy a dar un montón de cosas, si lo haces de una manera nada más mecánica, es decir, descobijando instituciones como las que he mencionado? Entonces debilitas instituciones para sacar dinero y tener eventualmente un efecto clientelar. Entonces, creo que la posición de las empresas, de los organismos empresariales y de las organizaciones obreras es exigirle al gobierno que cumpla su responsabilidad, que las instituciones sean cada vez más eficientes y cumplan su objetivo. Porque si decimos, no, es que le toca al gobierno, pues es que cada vez está peor el gobierno. Entonces, asumir de que mejor me volteo porque eso le toca al gobierno es engañarnos a nosotros mismos, cuando nuestro papel, más que esa apatía o buscar otro responsable, es unirnos para hacer que el gobierno responda, cumpla con su responsabilidad y nosotros cada vez participar más. Sí, estoy de acuerdo en ese punto precisamente, ¿no? En que ustedes como sindicatos, nosotros como empresas, cámaras empresariales, tenemos que hacer que el gobierno cumpla. La mayoría de las empresas en las que trabajamos o donde tienes sindicatos, pues son empresas transnacionales, ¿no? Que quizá vienen de otra cultura, donde venderle la idea, imagínate, estamos hablando de que recursos humanos no está preparado. Y luego le tienes que vender la idea a los corporativos de que tienes que suplir o tienes que hacer actividades o hacer algo por los trabajadores, que es una responsabilidad del gobierno. Y entonces, ¿cómo trabajamos, no? Porque esa parte no lo hacen los sindicatos, al menos que sea a través de algo coercitivo, ¿no? Un paro, una huelga, etcétera, etcétera. Cosas que nadie quiere. Recursos humanos no está preparado, no le sabe vender la idea. Entonces, ¿qué camino nos queda, no? Yo creo que es la comunicación. Si empezamos de nuevo a promover encuentros, primero... Yo soy el negativo. Sí, primero entre organismos... Abogado del diablo. Sí, entre organismos empresariales y organizaciones obreras ya es un avance. Y si luego agarramos por ramas, a ver, industria maquiladora, industria automotriz, industria aeroespacial, servicios diversos, es decir, si lo hacemos buscando primero detectar áreas de oportunidad que abundan, de cómo ir mejorando las relaciones laborales, creo que es un buen paso, primero intentarlo, y de ahí detectar, ¿sabes de qué? Consideramos que aquí tenemos que promover la capacitación, la formación, la prevención, la atención en casos delicados, y hacerle un llamado al gobierno. El gobierno, a veces pensamos que es omnipotente y que, no, la verdad es que es bastante vulnerable, y más cuando nos unimos los sectores productivos. A mí me tocó verlo, vivirlo en aquellos años 80, 90, y de repente se le dejó al gobierno hacer y deshacer, y cada quien como que empezaron a separarnos, ¿no? Yo me arreglo con ustedes por acá y con los sindicatos en lo oscurito por acá, y no, creo que estamos desperdiciando la oportunidad de tener esa comunicación, porque eso no solo fortalece un ambiente de confianza y de trabajar en equipo por un mismo propósito. No se trata de pelearnos con el gobierno, sencillamente hacerle un llamado respetuoso, atento, pero oportuno y constante hasta que encontremos una respuesta. Unidos, y más si lo hacemos públicamente, el gobierno inmediatamente pues, se ve evidenciado y actúa. Pero si no hacemos nada, pues el gobierno abandona su responsabilidad y se dan las figuras que hemos visto de desvío fabuloso de recursos por donde quiera, o ahora con el impulso de programas populistas que no le benefician ni a las empresas ni realmente al aparato productivo. Puedan eventualmente programas que me dan risa, como los que era para combatir los niños, o sea, los jóvenes construyendo el futuro. Yo me he reunido, Ernesto, con ejecutivos de personal y con cámaras, y les pregunto, denme un caso. En Sonora están registrados creo que 12,500 o no sé cuántos, y no conocemos un caso. Entonces, ahí evidentemente eso está mal.
Algo pasa por ahí. Algo no está correcto en Sonora o en Hermosillo, imagínate, en el resto del país. Entonces, creo que esos programas tenemos que supervisarlos. Si no participamos, ahora sí ya como ciudadanos, pero en nuestra condición de dirigentes sindicales y representantes de empresas, y no hacemos nada, pues menos lo va a hacer la ciudadanía. Creo que tenemos esa responsabilidad, es una gran área de oportunidad que tenemos que abordar. ¿Qué tanto, ya hablamos de que recursos humanos falta alguna actividad más enfocada, más profesional, más de participación activa, ¿no? Pero ¿qué me dices de los sindicatos? O sea, aquí hay muchas fuerzas sindicales en el Estado y platicábamos antes de empezar la grabación. ¿Qué tanto están, digamos, con el mismo enfoque, evitando, para ponerlo muy claro, el radicalismo de los sindicatos y enfocados precisamente a hacer ese esfuerzo para que entre todos ayudar? Porque yo veo muchas fuerzas distintas, inclusive de CTM, ¿no? O sea, tienen varias líneas de acción diferentes, que no sé cómo se estén comunicando para poder ayudar a la sociedad, digamos. Bueno, yo diría que el mundo de las organizaciones obreras ha ido cambiando. Voy a hablar de Sonora, incluso a nivel nacional. Hemos visto, por ejemplo, antes había un Congreso del Trabajo que era pues el organismo cúpula del sector obrero, y de repente se le fueron desprendiendo organizaciones, se formó por un lado la UNT y quedaron sindicatos grandes como el CENTE, el CENTE, la propia FETSE, que últimamente se retiró, entre otras, y fueron debilitando al Congreso. Entonces, pero todas esas organizaciones como que entraron también en una zona de confort y se fueron eternizando en los cargos. Un Hernández Juárez que entró con la bandera de la no reelección, igual que Porfirio Díaz, pues tiene como 40 años en el cargo. Sí. Entonces, creo que si hablamos de Sonora, por ejemplo, antes existían la CTM, abajito estaba la CROM y luego abajo la CROC. Ahorita la CROM y la CROC prácticamente no tienen presencia activa, no se les ve por ningún lado. Los sindicatos que expulsamos de la CTM por corruptos, se formaron algunas expresiones independientes, pero aparte viene emergiendo la expresión esta de la CIT, que es la Central Internacional de Trabajadores del señor Gómez Urrutia, y por otro lado la CATEM, que la trae el señor Pedro Aces, que justamente fue el que inició esta propuesta del cobro delegado, ¿no? Es decir, que no prosperó, pero fue iniciativa de él cuando temporalmente ocupó el puesto de senador propietario. ¿Cuál es el escenario de las organizaciones obreras? Ahorita siento que hay una especie de recomposición. En el estado de Sonora se formó un consejo sindical y social permanente que tuvo una presencia importante, que ahorita en el gobierno anterior fue así como cooptado. Nosotros nos retiramos un poco, no hemos roto con el consejo, pero creo que en el segmento de los sindicatos hay un ambiente, digamos, de cierto distanciamiento, de cierta apatía. Ahorita es difícil medirlo por la pandemia, pero en el gobierno anterior cooptados, y ahorita también. Entonces nosotros nos hemos como que manejado aparte como CTM, sin romper con ellos, pero creo que no, sin que se dé una figura ahorita de confrontación abierta, porque ustedes no la han visto, puede darse eventualmente. Algo vi de Napito. Sí, pero no prosperó mayormente. Es decir, han intentado, pero nosotros no queremos tampoco provocar, ni mucho menos. Sencillamente no han tenido la presencia que esperaban. Lo han intentado de una y otra forma, pero no se ha dado. Lo que sí tengo cierta sospecha de que pudiera darse una figura de confrontación derivado de la aplicación de esta reforma. Vamos a suponer que de X número, que es una X muy grande, de contratos de protección que hay en Sonora y en el país, a la hora de la legitimación, seguramente va a salir un listado que digan, estos son los sindicatos que tienen sindicato activo, que legitimaron su contrato, y los demás no. ¿Quiénes son los demás? La lista de acceso a información se va a dar, y finalmente, no, pues estos contratos
ya no existen. Y entonces van a empezar a pasar esa información. ¿Quién levanta la mano? Sí, la tormenta perfecta. No, bueno, se va a hacer una efervescencia total de Sí. sindicatos y de empresas y va a empezar a hacer el Y el ruido. otro escenario, vamos a poner que una empresa, también, ya no voy a decir X, una empresa Y, en esa empresa se logró legitimar el contrato, pero con cierta dificultad, área de oportunidad para conflictos sindicales donde peleen la titularidad de un Exacto. contrato con otro. Entonces, derivado de este proceso de legitimación de aquí a mayo del 23, al cerrar mayo del 23 ya vas a notar algunos efectos que no van a ser muy positivos si no se procesan con cuidado. Es un área de riesgo. Ok. Yo creo que definitivamente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Se están creando condiciones como para la tormenta perfecta. Creo yo, en lo personal, que un proceso clave va a ser el pago de utilidad de este año. No sé cómo la veas. ¿Es cierto? O sea, acuérdate que los cambios que hubo en pago de utilidades aplican hoy, ¿no? Sí. Después de 2 años de pandemia, pues no va a ser lo que todos esperábamos, ¿no? Sin embargo, acuérdate que al prohibir ya el outsourcing, se va a dar una serie de figuras interesantes alrededor de que muchas empresas que no dan utilidades ahora sí van a dar. Y no sabemos todavía cuál va a ser el resultado, pero tienes razón. El mes de mayo, ya este mes de mayo que está a la vuelta de la esquina, va a arrojar datos interesantes. En el tema de las utilidades, cuando hay, cuando no hay. Y cuando hay, ¿por qué eso? Y cuando no hay, ¿por qué no hay? Así es. Entonces, bien interesante. Siempre ha sido mayo un mes difícil, pero ahora con más razón. No, yo hay un punto que pues, yo lo platico mucho, ¿qué será? Unos 10 años para acá que se han venido estableciendo días garantizados, ¿no? Eso ha ayudado mucho a calmar el clima conflictivo que teníamos en los 2000 al 2010 en temas de utilidad. En 2010 para acá se ha calmado porque garantizamos. Las empresas garantizaron cierto número de días y eso ayudó a calmar de cierta manera abusos o ese tema de los outsourcing que no daban utilidad. Bueno, pero me vas a garantizar un monto, ¿no? Sin embargo, Omar, la narrativa del gobierno federal actual es que no se preocupen, ahora van a tener 3 meses, ¿eh? Sí. Exactamente. Está la iniciativa por ahí. Ha sido un error ese, pero se ha metido tanto en la cabeza eso que la gente ya espera 3 meses. Correcto. ¿Y de dónde? Cuando tienen garantizadas apenas 3 semanas, 2 o 4. Y Cuando vienes de 2 mucho. años de pandemia, pues, ¿no? Es otro problema. Yo creo que podríamos estar aquí discutiendo un montón de cosas durante toda la noche, ¿no? Y bueno, tratamos de hacer este tipo de podcast así muy objetivo y bueno, el tiempo se va. Te pediría, Javier, ¿cuál es tu última conclusión para mandar el mensaje adecuado a la gente de recursos humanos, que ya has hablado mucho, pero hay un elemento que me gustaría mucho que recalcaras? ¿Cuál sería el mensaje para los líderes de las organizaciones, de los directores generales o de las empresas? Porque muchas veces ellos son los que minan a veces el trabajo de recursos humanos y dice, ¿sabes qué? No, dedícate a ser transaccional y déjame a mí la productividad, ¿no? Y ahí hay una confrontación. Pero ¿qué les dirías a esos líderes de empresa para ahora sí que se pongan el gorro de recursos humanos, porque es de ellos, ¿no? En mi opinión. Híjole, pues hoy más que nunca se requiere por los elementos que hemos... el bono. No, es lo que hemos platicado durante toda la conversación de que el escenario actual hace necesario que abordemos de diferente manera la problemática del trabajador y su entorno. Y en las empresas, por efecto de la pandemia, pues hay limitaciones económicas en muchas de ellas y además el avance tecnológico y científico está generando cambios en los procesos y se requiere más que nunca una vinculación. El divorcio entre el área de producción y el área de recursos humanos debe hoy más que nunca acabar. Debe de integrarse, pero yo diría que incluso más activamente no digo que actuar políticamente, no, pero sí conocer los efectos
de los cambios políticos y los riesgos que se están dando. Más allá de las cuatro paredes Más allá de la las, organización. Sí, de las cuatro paredes, porque cada decisión de orden público que toma el gobierno federal, estatal o municipal impacta en las empresas y de repente son los más ajenos a ello. Entonces, sin embargo, tú ves que el trabajador de a pie trae su celular y está muy informado de muchas cosas y entonces, sin embargo, no tiene canales de participación como empresa. Si una empresa dijera, a ver, esta empresa, ¿qué opina en relación al seguro social? Porque está cotizando al seguro la empresa y el trabajador también y no tiene un buen servicio. ¿Va a seguir la apatía? ¿Está prohibido exigir buen servicio, o participar o dar la opinión al menos? ¿O vamos a seguir con esta apatía donde el de producción diga, me importa un comino cómo esté la salud de los trabajadores, yo quiero que produzcan? Y el de recursos humanos atado de manos porque no haya cómo resolver el problema. Creo que debemos dejar de vernos también, porque no solo comunicarnos, es analizar y ver qué debe de hacer el gobierno y hacerle un llamado. Yo se los digo porque veo que a veces son demasiado felices las autoridades y se dedican a otras cosas porque no les reclamamos nada. Yo diría que el reto de aquí en adelante es dejar la apatía. No me refiero a agarrar un color o un partido, no. En el marco de una pluralidad, cada quien que crea en el partido que quiera, pero todos queremos que el seguro social sea mejor. Porque si no, la gente tiene que atender sus problemas de salud por otro lado y eso debilita la economía del trabajador y su rendimiento. Entonces, a ver, del color que sea, queremos que haya casas nuevas. No hay casas porque se quitó el subsidio y ahorita ni hay casas nuevas, las usadas que había se acabaron de ese segmento y no hay programas efectivos. Y el gobierno está tranquilo, cruzado de brazos, porque no le pedimos ni las empresas ni los trabajadores nada y siguen las empresas cotizando el 5% diariamente del salario de los trabajadores a un fondo monumental de vivienda sin resultados, solo por poner 2 botones de muestra. Okay. Entonces creo que tenemos que ser más activos en la participación ante exigir que las autoridades cumplan para que las instituciones entonces sí puedan atender cabalmente la problemática y no tener que meterle a la empresa de sus propios recursos a todos porque le llevaría tiempo, recursos y atención de los trabajadores. Un esfuerzo conjunto pues de varios elementos, de todos los sectores. Omar, ¿algún comentario? Híjole, no hombre, como bien dijo Ernesto, yo creo que tenemos material como para practicar 3 días seguidos aquí. Sí, claro. Mientras haya tequila y cerveza, yo creo que sí lo hacemos. Te agradecemos mucho, la invitación, que nos hayas aceptado la invitación. Sabemos que traes una agenda muy complicada, pero no, igual, muy agradecidos, muy contentos por todo lo que hemos platicado y de lo que hemos platicado muchas veces y lo que falta que platiquemos. Sí, esperemos nos aceptes otra invitación un día de eso. Sí, les agradezco mucho la invitación. Es la primera vez que me toca así, más con una sabrosa cerveza, convivir y con 2 grandes amigos y con la experiencia que tienen ustedes, que es muy amplia. Agradecerles la invitación y desde luego pedirles que nos reunamos después porque van a venir muchos cambios y creo que de aquí incluso yo me llevo algunas ideas importantes que seguramente las voy a compartir con los dirigentes de organismos empresariales y también con las autoridades, porque el problema no solo está en detectarlo y ver el área de oportunidad, sino realmente accionar para que haya resultados. Efectivamente, pues muchísimas gracias Omar, muchísimas gracias Javier. Creo que es una muy buena plática, pero efectivamente que no se quede ahí, ¿no? Sino poner en la mesa cuáles son las acciones que podemos hacer en conjunto, ¿no? ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante para ayudar al área de recursos humanos, a los directores generales de empresas y luego nuestra comunicación con asociaciones de recursos humanos que necesitarían, yo creo que actuar mucho más en ese sentido y obviamente con gobierno e instituciones de gobierno que deberían de estar ahí poniendo su granito de arena para mejorar todo este aspecto de salud mental de la gente y demás, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo. Fue una buena noche. Claro. Salud. Muchas gracias. Y feliz vida. Salud. Gracias, amigos, a través de la ventana de recursos humanos. Ya estamos en Spotify.